Roma. Final de la segunda década antes de Cristo. La escarcha cruje sobre las piedras del camino que lleva al norte, hacia los Alpes. Decenas de miles de legionarios marchan a través del blanco silencio, y sus sandalias metálicas tintinean sobre el hielo como cadenas. El frío cala hasta los huesos, la piel se agrieta, el aliento se convierte en vapor, como si el alma saliera de la boca. Pero ¿por qué los guerreros del gran imperio, que había subyugado medio mundo, no podían protegerse de la congelación? ¿Por qué Roma, que había creado caminos, acueductos y máquinas de asedio, no pudo inventar un simple calzado de invierno durante tanto tiempo? Los historiadores escriben que en tiempos de Julio César y más tarde, durante las campañas germánicas, miles de soldados sufrían no por las espadas, sino por el frío. Tácito mencionaba cómo el viento del norte arrancaba las tiendas y mataba a los guardias durante la noche, sin que hubieran tenido tiempo de encender fuego. Los hallazgos arqueológicos en Alemania muestran que en los campamentos se encontraban hogueras carbonizadas, pero casi ningún par de calzado adaptado para la nieve. Los legionarios usaban sandalias abiertas de cuero, las cáligas, cómodas para marchar por los caminos de Italia, pero mortalmente peligrosas en la nieve. Entonces, un objeto casi olvidado emerge en la escena de la historia romana: unas botas de invierno de cuero que salvaban vidas. Se les llamaba campaggi. Eran botas robustas de cuero grueso, con un suave forro de piel de oveja, que se abrochaban con correas hasta la mitad de la pantorrilla. Se convirtieron en una rara excepción, un lujo accesible solo para oficiales o legionarios en las lejanas fronteras del norte. Imaginad esta escena: noche cerrada, nieve hasta media cara, un legionario de guardia, bajo el manto de lana áspera, bajo la cota de malla, solo finas correas de cuero y estas botas. Los campaggi no eran una moda, eran una salvación. Un paso en falso sobre la nieve helada, la piel mojada, y al cabo de una hora el hombre ya no podía mantenerse en pie. Los soldados calentaban sus pies en las cenizas de las hogueras, secaban el calzado en las lanzas, y al amanecer volvían a marchar sobre el hielo. El término campaggi provenía de la palabra latina campus, campo, campamento, y en este nombre residía la esencia: calzado no para la ciudad, sino para condiciones de campo, para marchas donde la vida dependía de cuán firmemente te mantuvieras en pie. Estas botas se convirtieron en un símbolo de resistencia, al igual que el gladius, un símbolo de fuerza. Pero el ejército romano no aceptó la novedad de inmediato. Muchos viejos centuriones consideraban los campaggi un signo de debilidad. Según ellos, un verdadero guerrero debía estar curtido por el viento y la nieve. Sin embargo, la dura realidad de las campañas del norte demostró rápidamente: sin este calzado, las legiones se desvanecían más rápido de lo que sus enemigos podían asestar un golpe. En las frías tierras de la Galia y Germania, cada paso se convertía en una prueba. La sangre en las venas se espesaba por el frío, el aliento cortaba los pulmones, y fue precisamente entonces cuando los campaggi comenzaron a cambiar el destino del ejército, silenciosamente, sin triunfos, sin manifiestos. Un soldado que no había perdido los dedos de los pies podía continuar la lucha, y si la armadura salvaba el cuerpo y la espada el honor, estas botas de cuero salvaban la existencia misma de la legión romana. Pero el camino hacia su reconocimiento fue largo, y costó al imperio una multitud de pies congelados, cuerpos con congelación y victorias perdidas. El frío, contra el cual no había escudo, resultó ser más fuerte que cualquier enemigo. Y para vencerlo, los romanos tuvieron que cambiar la filosofía misma de la guerra, de la orgullosa resistencia a la supervivencia inteligente. Es a partir de este momento que comienza la historia del calzado de invierno, que se convirtió en un arma no menor que la espada. Porque en las duras campañas del norte, el invierno no solo ralentizaba el paso, decidía quién llegaría a la primavera.
y aquellos que no creían en la fuerza del cuero y el pelaje, pronto conocerían el precio del orgullo, literalmente en sus propios pies. La nieve cubría los cascos como canas en las cabezas de los ancianos. Las legiones se movían hacia el norte, hacia donde incluso los sonidos se congelaban en el aire. Año 41 después de Cristo, el emperador Claudio prepara el ejército para la campaña en Britania. Decenas de miles de soldados, centuriones, esclavos, mulas y herreros cruzan las llanuras de la Galia, donde la temperatura descendía por debajo de cero. La marcha duró semanas y para cuando las tropas llegaron a la costa, las personas exhaustas cojeaban con los pies sangrantes. Fue entonces cuando los intendentes romanos comenzaron a suministrar masivamente a los soldados el nuevo calzado, los campagi. Este calzado se convirtió en el primer intento de Roma de adaptar el ejército al clima, y no al revés. Los campagi se fabricaban con piel de buey, áspera pero resistente, y tenían un forro de piel de oveja. Los bordes de la bota subían hasta la pantorrilla, fijándose con correas. Para un aislamiento adicional, los guerreros insertaban hojas secas o tela impregnada de grasa en el interior. A veces se clavaban clavos de hierro en la suela para evitar resbalar en el hielo. Tácito escribió que las legiones que no tenían vestimenta de invierno perdían más hombres por el frío que por las espadas. Y cuando los arqueólogos encontraron hogueras carbonizadas en los campamentos germánicos, junto a ellas descubrieron hebillas metálicas, lo único que quedaba de los campagi. Cada hebilla era una marca de supervivencia. Donde yacían, alguien una vez sobrevivió la noche, conservando sus pies. Las botas eran caras. Un par costaba el valor de 2 raciones de grano, demasiado para un simple soldado. Por eso, los campagi al principio solo los usaban los centuriones y legados, comandantes para quienes el frío podía significar la pérdida de control sobre la legión. El ejército romano era una máquina de disciplina. Un oficial no tenía derecho a resfriarse. Si no podía mantenerse en pie, toda la cadena de mando se desmoronaba. Los legionarios, en cambio, se veían obligados a buscar sus propios métodos de salvación. Se envolvían los pies con trapos empapados en grasa animal, colocaban trozos de lana bajo los talones y a veces les quitaban el calzado a los enemigos muertos para no congelarse. En una de las cartas encontradas en el fuerte de Vindolanda, en el norte de Britania, un soldado desconocido pedía que le enviaran un par de calcetines calientes y unas sandalias más gruesas. Esto es un testimonio vivo. Incluso décadas después de la invasión, los romanos todavía aprendían a sobrevivir en el invierno del norte. Fue entonces cuando el término insulae campagines, campagi aislados, entró en el uso militar. Así se denominaban las botas mejoradas, en las que se insertaba fieltro o piel entre las capas de cuero. Un invento simple, casi intuitivo, pero que cambió la táctica de las marchas. A partir de ese momento, las legiones podían moverse no solo en verano, sino también en invierno. La imagen de esas campañas es como marchar sobre el filo del frío. Los soldados caminaban sobre la nieve que crujía como arena en la arena del Coliseo. Cada inspiración les cortaba el pecho, cada parada se convertía en una lucha por el calor. Sus pasos recordaban los latidos del corazón del imperio, lentos, pesados, pero imparables. Y sin embargo, esta victoria sobre la naturaleza tuvo un alto precio. Los intendentes tenían que transportar cientos de fardos de cuero, piel y aceite. Los caballos se atascaban en la nieve, los carros se rompían y los suministros de calzado se agotaban rápidamente. Los guerreros reparaban las botas directamente en el campamento, cortaban nuevas suelas de los escudos, cosían las correas con tendones, las engrasaban para que no se agrietaran. Los historiadores difieren sobre cuándo exactamente los campagagi se convirtieron en una parte oficial del equipo legionario. Algunos creen que fue durante el reinado de Trajano, en sus campañas dacias.
otros que ya en tiempos de Augusto en las fronteras septentrionales del Rin. Pero todas las fuentes coinciden en una cosa: sin este calzado, ninguna campaña hacia el norte habría sido posible. Fue precisamente en las frías tierras de Germania, donde los ríos se cubrían de hielo y la armadura tintineaba por la escarcha, donde nació un nuevo símbolo de la disciplina romana: el soldado que no se rinde ante el frío. Los Campagi se convirtieron en una extensión de su cuerpo. En ellos dormía, caminaba, luchaba. Olían a humo, a sudor y a cuero, el olor de la supervivencia. Así, el ejército romano aprendió a combatir con la propia naturaleza, no con la espada, no con el fuego, sino con la correa y la costura. Y en esta tranquila victoria sobre el frío se ocultaba una gran verdad: el imperio no se sostiene solo con sangre y hierro, sino también con la capacidad de abrigar al hombre en el momento en que el mundo que lo rodea se convierte en un desierto helado. El invierno en las provincias del norte no perdonaba los errores. Cuando las legiones cruzaban los Alpes o acampaban en la Alta Germania, la nieve no era solo un elemento, se convertía en un enemigo. En esos días, el frío era como un ejército invisible. No atacaba, simplemente esperaba. Y si la armadura protegía de las flechas, la escarcha se colaba donde no existían escudos, bajo la piel. Las crónicas mencionaban cómo al amanecer los romanos encontraban centinelas congelados en sus puestos, aún de pie con las lanzas en las manos, como si estuvieran vivos. Fue entonces cuando la importancia de los Campagi se hizo evidente incluso para los veteranos más obstinados. Los guerreros los llamaban segundos pies. Las botas, hechas de gruesa piel de buey, absorbían la humedad, pero a la vez conservaban el calor. Sus suelas eran de capas, cosidas con hilo de lino impregnado de resina, para que no se pudriera. Por fuera, correas, por dentro piel de oveja, que se untaba con grasa. Incluso el olor de estas botas era especial, una mezcla de humo, sudor y grasa. Se impregnaba en la piel, como el recuerdo de las noches frías junto a la hoguera. A un centurión se le permitía tener un par de Campagi de repuesto. Para un legionario común, tal lujo era inalcanzable. Sus botas se desgastaban en pocas semanas. En los campamentos romanos existían talleres especiales, fábricas donde esclavos y celtas prisioneros reparaban el calzado. Era un verdadero ejército de zapateros dentro del ejército. Cada soldado sabía: perder los Campagi en una campaña de invierno equivalía a perder la vida. La logística romana funcionaba con una precisión impecable. Desde Italia se enviaban caravanas con cuero, pieles y herramientas a las provincias del norte. Un carro podía transportar hasta 500 pares de botas, pero incluso tal flujo no siempre lograba reponer el desgaste. Entonces, los legados daban la orden: quitar el calzado a los caídos. Sonaba cruel, pero no había otra manera. En la Tierra Fría, el valor de una bota equivalía al valor de una espada. En las excavaciones arqueológicas del fuerte de Vindolanda, en el norte de Britania, se encontraron cientos de suelas, corroídas por el tiempo, entre ellas tallas infantiles. Esto significaba que en los campamentos vivían familias de legionarios, y hasta ellos necesitaban protección contra el frío. Pequeños Campagi para niños, una huella silenciosa de cómo el imperio intentaba calentarse por completo, no solo con la espada, sino también con cuero forrado de piel. Un hecho que a menudo pasan por alto los historiadores: las botas cambiaron la táctica de movimiento del ejército. Antes de la aparición de los Campagi, las legiones cesaban las operaciones activas con la llegada del invierno, retirándose a las guarniciones. Pero cuando el calzado permitió a los soldados moverse por la nieve, comenzaron las incursiones invernales, repentinas, mortalmente rápidas. Este fue un nuevo tipo de guerra. El frío, que antes era un enemigo, se convirtió en un aliado. Los bárbaros, acostumbrados a viviendas cálidas, ahora eran tomados por sorpresa entre las ventiscas. El término invernada, se volvió clave en el sistema militar romano. Así se llamaban los campamentos donde las legiones pasaban el invierno sin disolver el ejército.
En ellos se construían muros de piedra, se erigían baños y fraguas donde se reparaba el calzado, pero incluso allí el frío no cedía. Los campagi colgaban en las entradas, se secaban junto a los hogares, y cada guerrero sabía, si las botas no se secaban por la mañana, los pies se perderían. La imagen de la invernada no es de silencio, sino de un crujido eterno de la nieve, humo de hogueras y golpeteo de martillos. Los guerreros cosían, engrasaban, remendaban. A veces, cuando la temperatura bajaba demasiado, se ponían 2 pares de calcetines de lana y los pies se volvían como piedras envueltas en tela. Y a lo lejos, tras la empalizada, esperaba el enemigo. Los germanos, observando desde el bosque cómo Roma intentaba calentarse. El centurión, al pasar por las filas, no solo miraba las armas, revisaba el calzado. Un soldado con la suela agrietada corría el riesgo de morir antes de la batalla. Este era un nuevo código de supervivencia. La disciplina no se medía por la longitud de la lanza, sino por la resistencia de la bota. Un historiador moderno observó: Roma venció a los bárbaros no con la espada, sino con la correa. Y en estas palabras no hay exageración. Los campagi se convirtieron en la primera estrategia de invierno del imperio. Donde los bárbaros vivían junto al fuego, los romanos marchaban sobre la nieve, levantando estandartes cubiertos de escarcha. Pero esta nueva fuerza tenía un precio. El cuero, impregnado de grasa, se pudría rápidamente, causando enfermedades en los pies. Los soldados se frotaban los pies con sal, se vendaban con trapos para evitar la aparición de úlceras purulentas. En invierno, el olor del campamento legionario era una mezcla de humo, metal y dolor humano, pero nadie se quejaba, porque allí donde incluso las piedras se agrietaban por el frío, la piel de los campagi se convertía en la frontera entre la vida y la muerte. Y cuanto más avanzaba el imperio hacia el norte, más fina se volvía esta frontera. El frío se transformaba en un examen que no todos podían aprobar, pero mientras las botas resistieran, el imperio también lo haría. Cuando el viento arrancaba las tiendas y aullaba en las armaduras, el campamento romano se convertía en un recordatorio viviente de que el hombre es débil ante la naturaleza. El frío no gritaba, no atacaba, simplemente arrebataba la fuerza lentamente. Fue en estas condiciones donde la campaña del emperador Trajano contra los dacios, que comenzó en el año 101 de nuestra era, se convirtió en una prueba no solo para las armas, sino también para la propia capacidad de supervivencia. El invierno en los Cárpatos mataba en silencio, y la salvación volvieron a ser los campagi, esas mismas botas de cuero de las que ahora se hablaba no como un lujo, sino como una herramienta militar. Las legiones avanzaban por los pasos de montaña, donde incluso los caballos no soportaban el frío. La temperatura descendía por debajo de los 10 grados bajo cero, según las medidas modernas. El frío penetraba bajo las cotas de malla, bajo las túnicas, bajo la piel. Los romanos llamaban a esta época la estación sin sonido. Los pasos sobre la nieve se volvían sordos, las voces se ahogaban en el vaho del aliento, y en medio de este silencio solo un sonido era constante, el crujido de las botas de cuero, congelándose a cada paso. Fue entonces cuando los legados introdujeron por primera vez una regla obligatoria: revisar el calzado antes de salir del campamento. Los campagi se convirtieron en parte de la inspección de la formación, junto con la espada y el casco. Una bota rota o mojada se consideraba una amenaza para la disciplina, porque un soldado sin calzado no es un guerrero, es una carga para sus compañeros. En una de las inscripciones halladas en una piedra en las montañas rumanas se menciona Fabricum Campaginum. Los artesanos que reparaban las botas para el ejército recibían raciones adicionales y exención de las guardias. Sin ellos, el ejército literalmente no podía mantenerse en pie. Tácito escribió que los guerreros que perdían su calzado caminaban descalzos por la nieve hasta encontrar a un compañero caído, y le quitaban las botas.
Esta práctica sombría se convirtió en un símbolo silencioso de cómo el frío iguala a todos, al legado y al simple soldado, al héroe y al recluta anónimo. Los Campaggi, como toda la ingeniería romana, evolucionaron. A mediados del siglo II aparecieron modelos con doble suela, 2 placas de cuero entre las cuales se colocaba lana. Estas botas mantenían el calor el doble de tiempo y los soldados podían permanecer de guardia durante horas. Se les llamaba Campaggi dobletes. La suela se sujetaba con clavos de cobre que dejaban huellas en la nieve en forma de patrón. Los arqueólogos luego usaban estas huellas para determinar la ruta de la legión. La imagen de estas huellas es asombrosa. Miles de marcas idénticas que se pierden en la blanca lejanía. Sin nombres, sin rostros, solo huellas de botas incrustadas en el hielo. Son las huellas de un imperio que avanzó, a pesar de todo. En esta misma época apareció un nuevo término militar, calceus militaris. Así se llamaban los Campaggi mejorados para los oficiales. Estaban adornados con hebillas metálicas, a veces con el símbolo de la legión grabado. Pero su función seguía siendo la misma, proteger del frío. Incluso el emperador Trajano, se dice, usaba botas similares durante sus marchas. En los bajorrelieves de la columna trajana en Roma, se puede ver a soldados con largos mantos y calzado cerrado, asaltando fortificaciones dacias en medio de la nieve. Esta es la primera representación histórica del equipo militar de invierno. Sin embargo, el frío no era el único enemigo. La humedad, al empapar el cuero, hacía que las botas fueran pesadas. Un legionario escribió en una carta: «Después de un día de marcha, los pies son como si llevaran 2 piedras». Pero nadie se quejaba, porque una bota, por incómoda que fuera, significaba vida. Los guerreros untaban el cuero con grasa, envolvían sus pies en lana, y cuando las botas se mojaban, las ponían junto al fuego hasta que el cuero se ennegrecía por el humo. Los romanos rápidamente comprendieron: la guerra en invierno exigía nuevas leyes. Los campamentos ahora se construían más cerca de fuentes de agua dulce, donde se podía ablandar el cuero, coser y reparar el calzado. En los arsenales aparecieron barriles con soluciones curtientes, y los artesanos eran formados en las legiones. Los Campaggi se convirtieron no solo en un objeto, sino en parte de la estrategia de suministro. Sin ellos, no se podía cruzar un río ni mantener una fortaleza. El filósofo Séneca escribió que el valor no es soportar el frío, sino vencerlo con la razón. Estas palabras, quizás, estaban dirigidas precisamente a aquellos guerreros que marchaban por las montañas nevadas de Dacia. No desafiaban los elementos, aprendían a vivir con ellos. Los Campaggi se convirtieron en un símbolo de esta nueva comprensión de la fuerza no de oponerse, sino de adaptarse. Y sin embargo, cada mañana, cuando el sol apenas se elevaba sobre las montañas, los legionarios salían de nuevo de sus tiendas, poniéndose sus pesadas botas. El frío los esperaba al primer paso, pero ahora sabían: entre la muerte y la vida, solo unas pocas capas de cuero, y estas capas, que olían a humo y sudor, eran más fuertes que los muros de mármol de Roma. Cuando el invierno se volvía interminable, incluso la llama de la hoguera parecía cansada. En esas noches, las legiones romanas no recordaban a un ejército, sino a una tribu en movimiento de supervivientes. La niebla sobre los valles de Dacia ocultaba la tierra, y la escarcha crujía bajo las botas, como si el propio aire protestara contra la invasión. En estos meses, el frío se convirtió en el verdadero adversario de Roma, y paradójicamente fue el calzado el que determinó quién saldría vivo de esta batalla. Los Campaggi ahora los usaban todos, desde el legionario hasta el tribuno. Se convirtieron en un símbolo no oficial de las campañas del norte. Cada soldado sabía: perder una bota significa perder el apoyo, el equilibrio y con ello, la vida. El cuero, impregnado de grasa, se volvía suave, casi vivo. Los soldados decían que su calzado respiraba, como el pecho de un compañero. Con cada paso crujía y exhalaba vapor.
En tierras germanas, los arqueólogos encontraron fragmentos de calzado con restos de piel quemada por el fuego. Esto significaba que los legionarios secaban las botas directamente al fuego, arriesgándose a estropear el cuero, pero no había otra manera. Durante la noche, las botas se congelaban hasta volverse piedra, y por la mañana tenían que romperlas a puñetazos para ponérselas. Una de las cartas encontradas en Vindolanda describe cómo un soldado, al despertar después de la helada, salió de guardia descalzo, porque el calzado se había vuelto de hierro. Estos detalles parecen insignificantes, pero fueron precisamente ellos los que decidieron el destino de los ejércitos. Los Campaggi hicieron posible lo que antes parecía una locura, las ofensivas de invierno. Los legionarios comenzaron a moverse por los ríos helados, donde el hielo servía de puente y no de obstáculo. Este fue un nuevo tipo de guerra, donde la nieve dejó de ser un enemigo. Los bárbaros, que creían que los romanos se retirarían con las primeras heladas, estaban equivocados. Ahora el imperio podía luchar 12 meses al año. Los informes tácticos de la época de Trajano muestran que con la introducción del equipo de invierno, la velocidad de marcha aumentó casi un tercio. Los soldados recorrían hasta 20 kilómetros al día, incluso en la nieve. Para comparar, esta es la distancia desde una ciudad moderna hasta un valle vecino, cada día, semana tras semana, a temperaturas bajo cero. Los Campaggi se convirtieron no solo en una protección, permitían que el ejército se moviera y por lo tanto existiera. El término vexilatio designaba a un destacamento separado de la legión para una misión específica. Precisamente esos destacamentos eran los que con mayor frecuencia realizaban incursiones de reconocimiento invernales, y en su equipo los Campaggi se volvieron tan importantes como la espada o la armadura. Sin ellos, un soldado no podía cruzar un arroyo helado, no podía permanecer en una emboscada, no podía escapar si el enemigo atacaba de repente. Las excavaciones arqueológicas muestran que el calzado de aquellos años estaba sorprendentemente bien diseñado. Las suelas se reforzaban con clavos de cobre para evitar resbalones, y los bordes de las botas se forraban con capas adicionales de cuero. Por dentro, lana de oveja. Por fuera, una gruesa capa de grasa. Cada bota se hacía a mano. En un solo campamento podía trabajar todo un gremio de esclavos y artesanos. Trabajaban día y noche, y el olor a cuero curtido flotaba sobre el campamento, mezclándose con el humo y el hierro. En esas noches, los legionarios se reunían alrededor del fuego. Algunos calentaban sus botas, otros untaban las suelas, otros simplemente miraban en silencio cómo las chispas volaban hacia el cielo oscuro. El frío unía. No había diferencias de rango ni orgullo romano, solo un deseo común de sobrevivir hasta la mañana. Los Campaggi se convertían en un amuleto personal. Cuando alguien moría, sus botas se entregaban a un compañero, no como un objeto, sino como parte de la voluntad. Los historiadores señalan, la resistencia de los romanos asombraba incluso a sus enemigos. Los bárbaros contaban que habían visto a las legiones marchar por la nieve durante semanas, sin encender hogueras, para no delatarse. Los soldados dormían con las botas puestas para no perder el calor. Por la mañana simplemente se levantaban y seguían caminando. No eran personas, eran pasos convertidos en un ritual. Y sin embargo, el frío no se rendía. Las enfermedades de los pies diezmaban las legiones, como espadas. Las crónicas mencionan casos en los que cohortes enteras quedaban fuera de combate debido a congelaciones. Pero el ejército aprendía, untaba el cuero, secaba el calzado, vendaba los pies. Los Campaggi no hacían invulnerable al soldado, pero le daban una oportunidad. Y en la guerra de invierno, una oportunidad ya es una victoria. Así, Roma fue conquistando no solo a las personas, sino también a los elementos. El imperio aprendió no doblegar la naturaleza, sino sobrevivir en ella. Y, quizás, en esto residía su verdadera fuerza, no en las conquistas, sino en la capacidad de seguir adelante cuando cualquier otro pueblo se habría detenido.
porque el invierno ponía a prueba no al ejército, sino al espíritu, y quien pudo calentar sus pies, pudo calentar también el imperio. En primavera, la nieve finalmente comenzó a retirarse, la tierra se liberaba lentamente de sus cadenas de hielo, y con las primeras gotas de agua de deshielo, el campamento se impregnó del olor a cuero, humo y hollín. Los Campaggi, ennegrecidos por el invierno, yacían junto a las hogueras, los limpiaban, remendaban, secaban. Los soldados, acostumbrados al frío, sentían ahora una extraña ligereza. Los pies ya no les dolían, el paso era más suave, la tierra más cálida. Pero junto con el calor llegaba también la conciencia. Aquellos que habían sobrevivido al invierno ya no eran los mismos, llevaban consigo las huellas del frío, no solo en el cuerpo, sino también en la memoria. En las suelas de las botas quedaban los clavos incrustados, los bordes desgastados, las marcas de sal y sangre. Cada huella hablaba de un camino recorrido a través de la nieve y la muerte. Los Campaggi se convertían en una crónica sin palabras. Y si Roma tenía caminos por donde transitaba la historia, los legionarios tenían botas en las que esa historia se escribía. Las marchas primaverales eran más rápidas, la tierra cedía, el aire olía a hierba húmeda, pero la disciplina no desaparecía. Antes de cada salida, los centuriones volvían a revisar el calzado, no las espadas, no los escudos, sino precisamente las botas, porque ahora incluso los comandantes sabían, el ejército no cae por la espada del enemigo, sino por el frío que se arrastra desde abajo, desde la tierra. El emperador Trajano, al recibir noticias de la victoria en Dacia, ordenó recompensar a los zapateros de la legión con anillos de plata, un caso raro en el que el honor recaía en quienes no empuñaban armas. Su trabajo salvó miles de vidas, y en esta decisión se percibía una nueva comprensión de la guerra. La victoria no es solo estrategia, sino también atención a los pequeños detalles. Los Campaggi sobrevivieron a sus guerras. Cuando las legiones regresaron a Roma, las botas fueron retiradas y colgadas en los barracones, pero el cuero, seco, impregnado de sudor, aún conservaba el olor del invierno, el olor de la supervivencia. Para quienes habían atravesado la nieve, no era simplemente un artículo de vestimenta, sino un recordatorio. La fuerza del imperio comienza con un simple paso, dado en la helada.